Y hoy es muy especial y muy grato para nosotros recibirlo al doctor Diego Bernardini, que nos está escuchando desde Finlandia. Así que, Diego, muchísimas gracias por sumarte a este programa. ¿Qué tal, Andrés? Gracias a ustedes por el interés y un gusto estar tan cerca a pesar de que físicamente estamos tan separados. Bueno, pero de alguna manera ese viene siendo un eje para todos en estas épocas, ¿no? Tratar de estar cerca más allá de la distancia. ¿Cuán importante es? Y arrancamos con esto, Diego, nomás para los adultos mayores, sentirnos cerca más allá de la distancia lógica, pero sentirnos cerca emocionalmente. ¿Cómo se logra eso? Mirá, vos lo dijiste y yo creo que ahí está la clave, entender que el distanciamiento físico, que hoy sabemos que es la gran medida de protección y de prevención que tenemos frente a esta nueva infección, a esta nueva amenaza que significa el coronavirus, no tiene por qué significar distanciamiento social, aislamiento social o falta de comunicación. Entonces, esto creo que es algo muy interesante, porque todos sabemos ya a esta altura quien ya no entendió que la importancia es mantener la sana distancia, mantener la higiene y utilizar el cubrebocas, quien no lo entendió a esta altura ya no lo va a entender. Pero lo que sí es importante es que una vez que ya interiorizamos esas medidas de prevención, podamos ser creativos para poder acercarnos, como bien vos dijiste, emocionalmente y por sobre todas las cosas, y permitime que lo diga, Sí. no lanzar mensajes de inconsistencia, donde estamos viendo que las familias dicen extrañar a las personas mayores y sin embargo seguimos anoticiándonos de reuniones familiares y de amigos que son los orígenes de los brotes y del contagio, lo cual es un mensaje un poco contradictorio, Sí, ¿verdad? sí, tal cual, Diego. Hablas de esta nueva longevidad desde hace ya largo tiempo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nueva longevidad, Diego? Mira, hablamos de una oportunidad que tenemos nosotros las personas, pero por sobre todas las cosas tiene la sociedad. La nueva longevidad es un cambio de paradigma, es pensar de otra forma a las personas mayores y el devenir del tiempo en un nuevo siglo que es el que estamos viviendo. Significa básicamente que no solo es importante vivir más tiempo, que es lo que efectivamente estamos mirando, estamos observando, sino que además lo vivamos de otra manera, de una forma protagonista, de una forma solidaria, brindando oportunidades a personas que no tienen que perder el derecho, que no tienen que perder la vigencia, que no tienen que perder la dignidad por el solo hecho de cumplir años. Y por sobre todas las cosas, pensarnos a nosotros mismos, porque por esto que te decía, por primera vez en la historia de la humanidad, donde la longevidad comienza a ser un fenómeno social, una oportunidad y una experiencia colectiva, de alguna manera nos va a tocar a nosotros. Y esto implica pensarnos, imaginarnos cómo nos gustaría ser tratados el día de mañana. Eso es la nueva longevidad, una visión de 360 grados, Sí. por supuesto con desafíos, ¿no? Como el cuidado, el deterioro cognitivo y otras cuestiones que están surgiendo. Sí. Diego, yo me puse a leer hoy un concepto de la Real Academia Española acerca de la vejez. Y los datos son importantes porque nos dice cualidad de viejo, edad senil, senectud, achaques, manías. Digo, ¿cuánto decimos, no? Con esta definición de cómo y cuántas etiquetas le cargamos a los adultos mayores. ¿Vamos caminos a romper con todo eso? ¿Cuán difícil es tantos años de cultura diciéndonos que, bueno, cumplimos cierta edad y ya nos retiramos, ya estamos fuera? Mira, es muy interesante. Esta pregunta tuya, permitime, tiene dos lecturas. La primera de ellas es una deuda que tiene la Real Academia Española y en ese sentido soy muy exigente porque viví 5 años en Salamanca, en la cuna de Castilla y León. Sí. Y la Real Academia, vos fíjate algo, todavía se debe incorporar, porque hay periódicas revisiones, se debe incorporar la palabra edadismo, el viejismo que bien describiera Polo Alvarez en la Facultad de Psicología de la UBA, que es ese estereotipo negativo que da lugar a una discriminación por el solo hecho de cumplir años. Y te digo, ¿por qué esa deuda? Porque hoy el edadismo es algo mucho más frecuente que la discriminación que se sufre por sexo, por color de piel, Tal por cual. ideología política. Entonces, eso es una deuda. Y es cierto, la Real Academia debe ayornarse a nuestros días. Y el otro punto interesante de tu pregunta es esto que bien vos decís. A ver, se extiende la expectativa de vida, se extienden los roles, se extiende la vida laboral.
Estamos viviendo un siglo donde, por ejemplo, para el trabajo, para las ocupaciones, la fuerza física, la productividad es menos importante que la potencia, que la capacidad cognitiva, que la vigencia, que son cuestiones intangibles, difíciles de medir, pero que de alguna manera nos mantienen, más allá del paso del tiempo, con la posibilidad de brindar a la sociedad. Y te digo algo más, con el paso del tiempo estamos viendo que hay mucha ganancia, porque esta connotación que vos decías de la Real Academia tiene que ver con una cuestión de pérdida a través de los años. Pérdidas hay a lo largo de toda la vida, como también hay ganancias. Y hoy, en la segunda mitad de la vida, sabemos que comprendemos mejor el mundo, que tenemos mayor riqueza de vocabulario, que ensamblamos mejor nuestras ideas, que tomamos mejores decisiones, que emocionalmente mantenemos nuestro ego a raya, que somos más solidarios. Mirá cuánto que tienen para aportar las personas mayores. Sí, sobre todo una sabiduría que se transmite con el paso de los años y se adquiere. Digo, cuánto de esa sabiduría y esa resiliencia que tienen los adultos mayores nos permitiría abordar un conocimiento mayor de la vida a quienes aún no llegamos a esa edad, Diego. Sí, vos lo dijiste y utilizaste una palabra que en este entorno, en esta situación de confinamiento y de pandemia es muy interesante. La palabra resiliencia, que no significa ni más ni menos que cómo afrontamos las dificultades de la vida. Y la realidad es que cumplir años, hacernos mayores, significa construir diversidad y diferencia a cada día. No hay, y hablándolo en el buen sentido de la palabra, dos viejos o dos viejas iguales. Y dentro de esa diversidad estamos viendo que las personas mayores están afrontando en muchos casos mucho mejor el confinamiento en la casa que las personas jóvenes. Lo que pasa que, claro, tenemos que estar atentos a aquellas personas que sí tienen una carga de sufrimiento y de deprivación emocional muy fuerte para ver entre todos cómo generamos una respuesta coordinada. ¿Cómo logramos una cercanía emocional, si podemos llamarlo así, en situaciones de abandono, orfandad, que están pasando, como vos lo decías, no todos, pero alguna parte de los adultos mayores? Mirá, varias cuestiones. Lo primero, comunicación. Pero comunicación no solo tiene que implicar un diálogo donde hay un emisor, sino que también tiene que implicar la escucha activa hacia esas personas mayores. Tenemos que escuchar esos silencios. Tenemos que dar lugar a que nos cuenten sus temores, sus miedos, porque existen. Y después, también lo que me refería antes, que es una respuesta coordinada. Acá es muy importante la presencia del Estado. Necesitamos profesionales, necesitamos instituciones del Estado que se acerquen a esas personas mayores, pero que se acerquen de igual a igual, no con una cuestión de infantilismo, de asistencia, considerando a la persona mayor como clase pasiva, sino de igual a igual, respetando sus derechos, su dignidad y simplemente escuchando y viendo de qué forma se puede ayudar a esa persona mayor o a ese señor mayor que está necesitando asistencia. Digo, ¿por qué siempre tercerizamos? Digo, ponemos a la vejez en un lugar externo a nosotros, como si no nos fuera a pasar. Digo, ¿con qué tiene que ver eso? Mirá, es muy interesante. Esto me retrotrae a principios de John Locke, que hablaba de las ideas simples y las ideas complejas. Claro. La longevidad, pensarnos mayores, es una idea compleja. Esto significa que necesitamos introspección, necesitamos pensarlo básicamente. Y yo siempre digo que la sociedad, vos fíjate que hace mucho en este sentido, nos habla de que todos tenemos un niño o una niña dentro. Y sin embargo, por esta cuestión de la nueva longevidad que estamos viviendo, también tenemos que empezar a pensar que tenemos una persona mayor conviviendo con nosotros, nosotros, un viejo o una vieja. En la medida en que nos hagamos amigos de esa persona mayor que llevamos dentro y que pensemos, que proyectemos nuestra propia longevidad, va a ser la mejor forma de no solo de convivir, de entender, sino también de dejar de proyectar, como vos mencionaste, tercerizar, porque quienes no asumen que vamos a ser mayores, vamos a ser viejos y viejas en algún momento, no vamos a envejecer bien. Y a envejecer se puede y se debe aprender.
Sí, por eso ahí te quería llevar a la segunda mitad de tu último libro, que habla un poquito de esto, de los 50 para arriba, tenemos otra vida que podemos disfrutar, y yo creo que con todas estas cargas previas es muy difícil sobrellevarlas, porque da la sensación de que cumplimos 50 y ya estamos fuera del sistema. Sí, claramente. Es más, además, ya a los 50 ya nos dijeron en el colectivo o en el subte, señor, baja, señora, baja. Y uno dice, ¿cuándo me convertí en señor, no? Entonces, yo creo que sí. La segunda mitad es un momento muy interesante porque a mí me gusta considerar que la vida es un curso, es un camino, es un Sí, viaje, está pero hay bueno. momentos, hay estaciones donde uno dice, uy, mira, ¿qué estación? Esta tiene más luz, esta está más vacía, esta tiene otra decoración. Y cuando nos aproximamos a los 50 años, que yo llamo la segunda mitad, nos agarra con un capital de experiencia, de pérdidas, pero también de ganancias, con Sí, una cierta estabilidad familiar, económica, profesional, pero también con la posibilidad de proyectar una finitud, porque resulta que ya no nos hacen más regalos para el Día del Niño, pero todavía alrededor de los 50 no nos dijeron, señor, siéntese, nos ceden el asiento, ¿no? sí. Entonces, de alguna manera es un punto, y vos fijate porque vuelvo a esto, la A ver. sociedad, cómo nos coloca, cómo nos etiqueta Uf, la sociedad, ¿no? Nos llama cincuentones o cincuentonas, y queda tanto por delante. Mirá, te doy un dato. Desde el punto de vista de vida laboral, hoy se estima que a una persona que llega a los 50 años le queda por delante casi el 40% de su vida qué laboral. bárbaro. Imagínate de lo que estamos hablando. Entonces, todo esto es una transformación que es lenta, que es continua, que ya comenzó, que tiene que ver con nuestro estado emocional, con saber qué queremos, qué nos gusta, entender la mochila o el camino que tenemos por detrás y hacia dónde queremos ir. Y tenemos que dejar de hablar de términos como a veces uno escucha, jubilados, clase pasiva, Sí, seniors, revoluciones, porque son términos que están anclados primero en edad. Vos en Estados Unidos, cuando cumplís 50 años, la Asociación de Retirados y Pensionados Norteamericanos te manda la tarjeta y pasás a ser un senior. O sea que todavía estamos pensando en la edad como algo cronológico claro. que te divide Uf, tu vida. Y hoy la vida tiene tantas sí, transiciones, tiene sí, tantos cambios. sí. Y la transformación, que es algo lento, que es algo personal, que es algo que va a acarrear también transformaciones sociales. Y Sí. eso no tiene nada que ver con una revolución, por ejemplo. Entonces, vos fíjate, estamos siendo testigos de un momento de cambio, de oportunidad muy interesante, pero que empieza con la propia transformación, Sí. con hacernos amigos de ese viejo, de esa vieja. No, es como un mundo por ganar todo esto, porque, digo, atrofia estos conceptos a un adulto mayor. Digo, lo que no se usa se atrofia, y se atrofia el deseo, se atrofian las ganas. Digo, si ya nos volcamos hacia ese concepto que nos tratan de llevar permanentemente, vamos camino a no utilizar recursos que están vivos, digo, están dentro de los adultos mayores. Vos lo dijiste y lo mencionaste recién, el deseo, la sexualidad, la erótica, Tal cual. se jubilan como nos jubilan de quizás un trabajo que hicimos muchos años a los 62, 65 años. Mirá, hay dos datos que son muy interesantes, la curva de la felicidad y la curva de la satisfacción sexual, especialmente en las mujeres. Las dos tienen una curva de U. Somos menos felices en cerca de los 40 años y tenemos dos momentos de felicidad. Las primeras 2 décadas de nuestra vida, hasta antes que empezamos de alguna manera a asumir Sí. obligaciones sociales, y después de los 50 años. Ahí la satisfacción comienza a ser más alta. Y lo mismo pasa con la sexualidad. Vos fíjate, en el caso de la mujer que te mencionaba, se medicalizó demasiado un evento fisiológico como es la menopausia. Sí. Y es un momento, una estación que las mujeres, por ejemplo, van a transitar en su vida. Pero después de la menopausia, que se suele dar alrededor de los 50 años en la mujer, pasan dos cosas que son muy interesantes. La primera, que le queda mucha expectativa de vida por delante, 6, 7 años más que a nosotros, Sí. los hombres. Y la segunda, que es lo que nos muestran los estudios, es que su grado de satisfacción sexual aumenta con el paso del tiempo. Parecería ser que cuando se cierra la fábrica se abre el circo. Y nada mejor
que ese mensaje optimista para darle a las mujeres, ¿no? Qué bueno, qué lindo, Diego. Bueno, te agradecemos mucho y estaríamos charlando horas, la verdad, porque hay mucho por ganar en todo esto que charlamos y hay muchos preconceptos y cuestiones culturales que vienen a decirnos que si somos viejos ya no servimos para nada y personas como vos nos dan mucha esperanza porque todos, si ojalá el universo quiera, vamos a llegar a eso. Así que te agradecemos, Diego, y te comprometemos para volver a charlar prontito nomás. Un gusto enorme, gracias a ustedes y permitirme que te diga dos cosas. A La ver. segunda mitad nos pone a revisar ese concepto de que segundas partes pueden ser todavía mejores que las primeras. Sí, señor. Y para esto es muy importante la curiosidad, aprender, porque nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Y ahí construir el nuevo proyecto de vida en la segunda mitad. Diego, un abrazo grande de la Argentina a Finlandia. Un gusto muy fuerte, cuídense mucho.